Para calcular el perímetro de una figura podemos utilizar fórmulas que están relacionadas con las características de las figuras. Para ello debemos conocer muy bien las particularidades de cada una de ellas. Partimos siempre de la idea de que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura. Dependiendo de las características del cuadrilátero podemos utilizar diferentes fórmulas. Un cuadrado es aquel cuadrilátero que tiene sus lados de igual longitud. Sea L la longitud de sus lados, se cumple que la medida de cada uno de los lados tiene igual longitud. Entonces, el perímetro del cuadrado es igual a 4 veces la longitud de uno de sus lados. Un rectángulo es aquel cuadrilátero que tiene lados de longitudes iguales 2 a 2. Sea L1 la longitud de dos de sus lados y se cumple que L1 es igual a L1, sea L2 la longitud de los otros dos lados y se cumple que L2 es igual a L2, entonces el perímetro del rectángulo es igual a 2 veces la longitud de L1 más 2 veces la longitud L2. Al lado de longitud L1 se lo denomina ancho del rectángulo y al lado de longitud L2 se lo denomina largo del rectángulo. Un rombo es aquel cuadrilátero que tiene sus lados de igual longitud y sus ángulos iguales 2 a 2. Sea L la longitud de sus lados, se cumple que la medida de los lados tienen igual longitud. Entonces el perímetro de un rombo es igual a 4 veces la medida de uno de sus lados. Un paralelogramo propiamente dicho es aquel cuadrilátero que tiene lados de longitudes iguales 2 a 2 y ángulos iguales 2 a 2. Sea L1 la longitud de dos de sus lados y se cumple que L1 es igual a L1, sea L2 la longitud de los otros dos lados y se cumple que L2 es igual a L2, entonces el perímetro del paralelogramo es igual a 2 veces la longitud L1 más 2 veces la longitud L2. Bien, tenemos que calcular el perímetro de cada una de estas figuras, son cuadriláteros paralelogramos. Y vamos a tener que prestar especial atención a las características de cada uno para ver qué fórmula vamos a utilizar. Tenemos un cuadrado, fíjense que es cuadrado porque tiene la misma longitud en cada uno de los lados. Entonces el perímetro, la fórmula para calcular el perímetro del cuadrado era 4 veces el lado. En este caso el lado es de 10 centímetros, entonces va a ser 4 por 10 centímetros. Realizamos esta multiplicación y nos va a quedar que el perímetro es igual a 40 centímetros. Seguimos con las demás figuras. Tenemos acá un rectángulo, fíjense que estos lados que son paralelos son iguales y estos lados que son paralelos son iguales. La fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo era 2 veces uno de los lados más 2 veces los otros lados. Porque fíjense que estos dos lados son iguales y estos dos lados son iguales. Entonces, vamos a tener 2 veces el lado de 7 centímetros más 2 veces el lado de 3 centímetros. Comenzamos a calcular, primero realizamos las multiplicaciones. 2 por 7 es 14, más 2 por 3 es 6. Y ahora sí realizamos la suma. 14 más 6 es igual a 20 centímetros. Tenemos acá un rombo. Fíjense que el rombo tenía los 4 lados iguales. Entonces la fórmula para calcular el perímetro era 4 veces el lado. En este caso el lado es de 15 centímetros. Entonces va a ser 4 por 15 centímetros. Realizamos esta multiplicación y nos queda que el perímetro es igual a 60 centímetros. Finalmente tenemos un paralelogramo propiamente dicho. Eso quiere decir que los dos lados que son paralelos tienen la misma longitud y los dos lados que son paralelos tienen la misma longitud. Entonces la fórmula para calcular el perímetro del paralelogramo propiamente dicho era 2 veces los lados que son iguales más 2 veces los otros lados que también son iguales. Tenemos un lado de 5 centímetros, 2 por 5,
más un lado que tiene 1 centímetro, así que va a ser 2 veces 1 centímetro. Realizamos primero las multiplicaciones, 2 por 5, 10, más 2 por 1, 2, y finalmente realizamos esta suma. El perímetro va a ser de 12 centímetros. Entonces, esta es la manera de calcular el perímetro de cada uno de los cuadriláteros paralelogramas.